Levántate, poderoso Rey, en medio de cada familia, Padre. Que no falte el sustento, Padre. Aquellos que están enfermos, Padre, puedan recibir sanidad en tu nombre, Padre. Pues confiamos, Señor, y creemos lo que dice tu palabra, Señor, que tú llevaste toda enfermedad, toda dolencia en la cruz del Calvario, Padre, y que por tu llaga nosotros hemos sido curados, lo dice tu palabra. Lo creo, lo proclamo, lo envío, Señor, ahí a las clínicas, a las clínicas, a los hospitales, Señor, a las casas, Padre. Levántate alrededor de tu pueblo, Señor, y que todos podamos disfrutar de tu comunión y de tu paz. Y al terminar este día, Señor, podamos decir cuán grandes cosas ha hecho tú para con cada uno de nosotros, Padre. Levántate, mi Rey, porque en ti esperamos. Levántate, mi Dios, porque es en tu nombre, Señor, que nos apoyamos, Señor. Porque hemos creído, Señor, en tu amor, en tu paz y en tu gracia infinita, Padre. Muchas gracias. Bendice a tu pueblo con tu presencia, Padre. Que tu pueblo, Señor, pueda disfrutar de todas las bendiciones, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque eres el Dios de amor y no nos dejará, Padre, sino que veremos tu bondad. O como dice el Salmo 27, Señor, hubiéramos desmayado si no creyese que veremos tu bondad aquí en la tierra de los vivientes, Padre. Te alabo, te exalto. Enséñanos también con tu palabra, Señor, y permítanos, Señor, que la podamos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y que sea la luz que alumbra nuestro caminar en las decisiones, Padre, aún en los momentos de prueba, Señor, que ella, Padre mío, traiga vida, Padre, y como lo prometiste, vida en abundancia, Padre, y por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, corran por nuestro interior esos ríos de agua viva, Señor, que como lo prometiste, salten para vida eterna, Señor. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por todo lo que hace, por cada familia, Padre, y muchas gracias porque en tu nombre nos levantaremos, Señor, y haremos proezas, Señor. Muchas gracias, Padre. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, gracias por acompañarnos en este tiempo. Qué bueno es poder disfrutar de esa bondad del Señor y tener este tiempo de oración sabiendo que tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso que nos alienta, que nos fortalece, que nos vivifica y nos da fuerzas para seguir cada mañana. Y que en ese nombre precioso, un nombre que sobre todo nombre, vamos a salir victoriosos porque Él es nuestra confianza, Él es nuestra esperanza, Él es el todo para nosotros. Quiero compartir esta semana y voy a estar compartiendo algunos temas que me han parecido muy interesantes en medio del tiempo que vivimos, y yo estoy a la expectativa de todo lo que Dios va a hacer en medio de nosotros, que Dios manifestará su gloria sobre su vida, que levantará a sus siervos, a sus siervas, que nos dará esa unción que tanto necesitamos, y que en medio de todo lo que estamos viviendo en el mundo, al fin y al cabo es el cumplimiento de la palabra de Dios, y Dios estará al control de nuestras vidas y nos unirá en esa oración constante. Y ahora más que nunca debemos estar en comunión con Dios, y conversamos con mi esposa y decíamos que todos estemos en paz con Él, porque cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. No vivimos bajo el temor, vivimos bajo la confianza en Dios, y cada una de las cosas que están escritas en la palabra tenemos la firme certeza que se cumplirá, porque así lo dijo el Señor Jesucristo. Pero la pregunta es que nosotros, y yo quiero tomar, y la semana pasada, e inclusive la antepasada, estuvimos hablando en el capítulo 12 de Génesis, hablando de esa presencia maravillosa que Dios tiene para nosotros, pero sobre todo que Dios nos invita a que nosotros podamos estar en un caminar, en una intimidad con el Dios que tanto nos alienta, nos fortalece, nos dirige y nos invita. Y quiero empezar con un versículo que está en el Salmo 25, en el versículo 14. Es un texto que siempre me ha llamado la atención, pero que también es un desafío, porque es lindo leer las promesas, pero más maravilloso cuando las ponemos en práctica, como metas, como propósitos de nuestra vida.
Quizás queremos alcanzar muchas cosas en lo secular, sueños que tenemos, pero el principio para alcanzar cualquier cosa, inclusive las promesas de Dios en nuestra vida, nacen de poner en práctica lo que nos enseña la palabra. Al fin y al cabo, para eso quedó escrita la Biblia. ¿Cómo podemos acercarnos? El testamento, yo siempre hago énfasis que cuando tú hables la Biblia, lo primero que te encuentras es con Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y recordate que la palabra testamento significa que alguien dejó escrito para que cumpliendo ciertos principios, lo voy a decir en los términos bíblicos, podamos alcanzar los propósitos o las promesas que Dios nos ha dado, podamos vivir en victoria, podamos cumplir los propósitos de todo aquello lo cual Dios se ha revelado en nuestra vida. Entender que nacimos con un propósito para servir a Dios. Y dice en el Salmo 25, versículo 14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Ahora, la pregunta es, mi hermano, mi hermana, ¿quieren mantener una intimidad constante con el Señor? Creo que este versículo nos da un desafío. Mi anhelo, y espero que también sea el tuyo, mi hermano, mi hermana, sea mantener esa intimidad con Dios. Es cada día aprender más de Él. Cada día poder experimentar no solamente que se llenen nuestros sentidos, sino un estilo de vida donde la prioridad número uno, al fin y al cabo, ese es uno de los mandamientos, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Ese es el principio de todas las cosas. Inclusive el Señor Jesucristo decía que en solamente 2 mandamientos se resumía toda la ley. Y justamente era amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en esa comunión que está expresando y a la cual yo te quiero invitar que cada día tú la puedas incrementar, yo estoy en esa tarea. Cada día le digo, Señor, quiero conocerte más, quiero aprender a honrarte, quiero servirte, Señor, con integridad. Ayúdame a cambiar las cosas que me separan de ti, que es parte del tema que hemos venido trayendo y que constantemente insto a mis hermanos, a mis hermanas, a las personas que le puedo compartir la palabra. Y este versículo del Salmo 25, 14 creo que nos invita a que es posible tener una comunión íntima con el Señor. Pero para poder tener esa comunión íntima, debe haber un temor en nuestro corazón. Ese temor significa honrarlo por lo que Él es. Cuando tú conoces a Dios, cuando sabes lo que Él es, pero sobre todo cuando es recobrada la identidad, que vamos a trabajar también en algunos temas en los devocionales que quiero compartir, el asunto de intimidad es tan importante porque cuando entendemos quiénes somos en Dios, quiénes somos en Cristo, ¿qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Nuestra mentalidad cambia, nuestra actitud cambia. Y sabemos que en el nombre de Jesús vamos a reclamar los derechos que tenemos como hijos de Dios. Pero también nos alineamos con las demandas que Dios hace de cada uno de nosotros. Y me parece interesante lo que está diciendo este versículo 14 del Salmo 25. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dios está interesado en levantarte, en que le conozca. Y una de las oraciones uno de los clamores que le hago constantemente al Señor, Padre, necesito que te reveles a mi vida. He entendido que solamente el Padre es quien puede traer revelación por su Espíritu Santo de su grandeza, de su poder. Me llama la atención en esta misma línea que está expresando la palabra, la forma como Dios comienza a mostrar su poder y su gloria en medio de todas las cosas. Y cuando aprendemos a conocerle tal como Él es, podemos disfrutar de su comunión, de su bondad, de su misericordia y de su bondad infinita en medio de todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y es interesante porque aún me llama la atención el caso de Pedro. Cuando le hace un seguimiento uno a la vida de Pedro, cuando en el Evangelio de Juan comienza a narrar del primer encuentro que tiene Pedro con Jesús.
Él comienza a manifestar en el don de ciencia a través de el Señor Jesucristo y Él le dice, le da una palabra y yo creo en lo que Dios nos dirige, yo creo en lo que Dios nos habla, yo creo que hay momentos de inspiración que Dios nos da en los momentos en que más necesitamos. Y en el capítulo 1 de Juan hay una expresión que me parece bien interesante, cuando está comenzando a llamar a los primeros discípulos. Y en el capítulo 1, a partir del versículo 35, me llama tanto la atención porque escuche cómo dice, está hablando de Jesús. Dice, el día siguiente estaba otra vez Juan y sus 2 discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Una de las cosas que solamente Dios puede hacer es que cuando Él se dispone a atraer a alguien, cuando Él se dispone a cautivar a alguien, hay algo que nos atrae que no podemos resistir. Jeremías, en una de las expresiones que hace, él dice, me cautivaste, oh Dios, o me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Y yo creo que Dios nos ha cautivado con la palabra, con hechos asombrosos. Él utiliza tantos recursos para que le podamos conocer y entrar en una comunión íntima con Él. Y aquí está el caso de al menos algunos de los discípulos que oyeron hablar a Jesús, dice el versículo 37, y le siguieron. Y volviéndose Jesús, versículo 38, estoy leyendo en Juan capítulo 1, dice... Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Es interesante porque hay un juego de preguntas. Hay algo que Dios siempre, el Señor Jesús o Dios mismo siempre te va a preguntar, ¿qué es lo que quieres? Y qué bueno que en este día nosotros pudiéramos pensar, ¿por qué es igual? ¿Por qué busca a Dios? ¿Cuál es el interés? Él lo confronta con esa pregunta. ¿Qué buscáis? Viene que no le está diciendo ¿por qué me está siguiendo? Voy a interpretar esta pregunta que le hace Jesús en otra forma. ¿Por qué me siguen? ¿Qué buscáis? ¿Qué quieren? ¿Sería que Dios o el Señor Jesús mejor en su dones que fluían porque ya había sucedido algunas cosas y las había manifestado, no sabía cuál era el propósito por el cual al menos estos 2 discípulos estaban siguiéndole? Pero yo creo que la pregunta que nos hace el Señor cada día, uno de los momentos que más me deleito es justamente cuando estamos haciendo este devocional. Bueno, hay algunos preparativos, en la madrugada estamos orando, pidiendo la dirección del Señor, pero cuando me conecto, cuando me uno con mis hermanas, cuando comienzo a orar por cada uno de ellos, le estoy preguntando al Señor, Señor, ¿qué quieres tú hacer en medio de nosotros? ¿Cómo tenemos que orar? Espíritu de Dios, enséñame cómo debo orar por mi hermano, por mi hermana. Y a veces estando aquí haciendo este tiempo, puedo sentir esa presencia maravillosa del Señor que nos guía. Jesús les pregunta a sus discípulos, o al menos ellos 2, ¿qué buscáis? Y ellos le reconocen como maestro. Y le preguntan y le responden con una pregunta. No solamente le dice maestro, que ahí está la traducción que traducido es, o rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Uno de los intereses que despierta Jesús es saber dónde permanecer con Él. Y muchas veces cuando no hemos recibido un discipulado simplemente comenzamos a mezclar con cosas que vienen en nuestra traducción que nos desenfocan completamente del propósito de Dios. Y miren la respuesta de Jesús. Y les dijo, venid y ved. Fueron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Qué bueno es cuando nosotros buscamos del Señor y podemos disfrutar de su presencia. Lástima que por los quehaceres, gracias por las preocupaciones, qué lástima que por las dificultades que tenemos, no le buscamos constantemente para mantener esa, como dice el Salmo que leíamos, o el versículo que leíamos, esa intimidad con Dios.
vamos a aprender tantas cosas. Vamos a aprender a resolver problemas, dificultades que estamos enfrentando a diario. Porque Él siempre va a tener, como dice más adelante en este mismo evangelio, Él tiene palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Se quedaron, dice ahí la palabra, con Él. Y mire lo que pasa también, que es interesante. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y mire, es casi un cumplimiento del mandato del Señor que más adelante comisionó. Dice, versículo 41 del Evangelio del capítulo 1 de Juan, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Pienso al leer esta última parte del versículo 41, uno me parece bien interesante la misión que cumplió Felipe, porque le habla a Pedro de Jesús. Le dice quién es. Parte de la misión que Dios nos ha encomendado es compartir con otros las experiencias que tenemos en el Señor. Al fin y al cabo es parte del mandamiento, ir a ser discípulos a todas las naciones. Y aquí en los primeros pasos que los discípulos tienen ese encuentro con Jesús, van y le hablan a Simón, que es inicialmente como aparece el nombre. Y hay un juego de palabras en estos versículos que es bien interesante, porque van y le dice Andrés, mire, hemos hallado a Cristo, que traducido es, dice ahí, que traducido significa Cristo, y le traen, pero cuando tiene ese encuentro con Jesús en el versículo 42, es interesante, porque cuando Pedro o Simón, como es conocido inicialmente, es traído a Jesús, Jesús se queda viéndole y le dijo, tú eres Simón. Ahora, es interesante porque la palabra Simón significa junco. Y junco significa que no tiene estabilidad. Para donde corre el viento, para ese lado se va. Creo que muchos de nosotros hemos sido así. Que solamente cuando venimos a los pies del Señor comienza a haber firmeza en nuestro corazón. Estabilidad en medio de todas las cosas y las decisiones inclusive que tomamos. Pero el Señor Jesucristo le da una palabra que es la que me parece bien interesante a la vida de Simón, como está diciendo este versículo. Y él le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Conoce su familia, pero le habla una palabra, y voy a decir una palabra profética sobre Simón. Porque le dice, tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir, dice ahí la palabra, Pedro. Y Pedro significa roca. Y porque es interesante porque cuando miramos el proceso, y tal vez con la ayuda del Señor mañana lo podemos seguir este hilo, ¿cómo es formado Pedro? Ahí en términos generales, tal vez no lo vamos a hacer a profundidad, pero este primer encuentro que tiene Simón con Jesús, le habla de los planes, de los propósitos que él tiene con él. Tú eres Simón, le dice. Conozco tu familia, en otras palabras, pero me voy a proponer a convertirte en una roca, en algo firme. Y uno ve en la vida de Pedro tal vez lo impulsivo que fue muchas veces, pero luego que Jesús resucita y cuando uno lee las cartas que dejó escrita, es un Pedro totalmente diferente, es un Pedro transformado, pero hay un momento especial. Hay un proceso especial que Jesús hace en la vida de Pedro para mantener esa intimidad, para que él aprenda a temer, como dice en el Salmo 25 que estamos leyendo, esa comunión con Dios. ¿Cuántas cosas Dios habrá hecho para cautivar nuestro amor? Yo sé que en cada uno de ellos, de cada uno de nosotros ha sido diferente, pero tengo la firme certeza de que Dios está dispuesto a cautivarte a través del amor reflejado de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que además nos ha dado su Espíritu Santo para
para ayudarnos en nuestras debilidades, como dice en otro de los versículos. Mi hermano, mi hermana, hay tantas cosas a disposición puestas del cielo para que nosotros no tengamos excusa, para que si en nuestro corazón tenemos el interés de buscar de Dios, el cielo se inclina, el cielo nos da la fuerza, la capacidad de tal manera que podamos disfrutar plenamente de esa comunión íntima con el Señor. Yo la anhelo cada día, yo la deseo cada mañana. Y le digo, Señor, necesito conocerte más, necesito reflejar su imagen, su semejanza en mí, que es parte de la identidad que Dios nos da. Entender el propósito, saber de que lo que Dios encomienda a nuestras manos no es imposible. Es imposible si nos apartamos de Él. Y recuerda, como dice más adelante, separados de mí nada podemos hacer. Mi hermano, mi hermana, permita que esa forma de cautivarte que tiene Dios vaya acrecentando la comunión con Él. Que cada día pueda decirle, Señor, quiero conocerte, quiero que te reveles a mi vida. Quiero que me reveles a Jesús, quiero que me reveles la cruz, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que aprenda a morir contigo, como dice más adelante en Romanos capítulo 6, a morir contigo, pero también a resucitar a una vida nueva, que haya un corte bien radical en mi vida, Señor. Que no siga mezclando lo que era en el pasado con lo que ahora conozco de Dios, sino que a cada caminar pueda reflejar esa gloria, esa manifestación de la bondad y la misericordia de Dios. Allí encontraremos propósito para nuestra vida. Allí podremos ver que las situaciones que enfrentamos son como nada, porque hay alguien muy poderoso que nos da la fuerza para seguir adelante y tenemos la oportunidad inclusive de cambiar todo lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros. Mi hermano, mi hermana, adelante. Dígale la oración en este día, quizás sea, Señor, revélate a mi vida. Quiero conocerte más. Revélame al Hijo. Más adelante lo vamos a ver en la vida de Pedro. Pero también nosotros lo necesitamos. Pudiéramos decir, Señor, qué bueno que en el primer momento que tengo un encuentro contigo, ya tú me comienzas a revelar los planes como lo está diciendo con Pedro. Eso es parte de la revelación de lo que Dios iba a hacer con él. Tú eres Simón, le dijo, hijo de Jonás. Pero le dice, tú serás, y mire que está hablando el futuro, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, y Pedro significa roca. Que Dios pueda afirmar nuestro corazón, que pueda tener sentido nuestra vida y que nuestro propósito de vida sea servir a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos y ser bendición a nuestra familia, ser bendición en los lugares donde laboramos, ser bendición donde Dios nos lleve. Que esa gracia infinita, que esa paz de Dios inunde nuestro corazón y que podamos caminar tomados de la mano de Él y, por qué no, guiados por su Espíritu Santo en un equilibrio perfecto interior, honrando a Dios y diciéndole, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que te has propuesto hacer. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Señor, qué hermoso es conocerte, qué hermoso es poder disfrutar de tu comunión? Señor, yo sé que el interés que tú tienes en cada uno de nosotros es que mantengamos una intimidad contigo cada momento, Señor. Que no nos dejemos, Señor, apartar por las dificultades, por las distracciones, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, estés tú presente, Señor, y que nos permita, Señor, el conocerte cada día más. Así como lo hemos leído, Padre, así como hiciste con Pedro, Señor, que cambiaste, Señor, su vida, la impregnaste de tu presencia, lo desafiaste, pero también Él tuvo la disposición, Señor, para que tú trabajaras en su corazón, Señor, en su vida. Yo sé que el mismo proceso lo puede hacer con nosotros. Te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que la gracia tuya, que la bondad tuya sea sobre ellos, atrayéndole, llenándole, fortaleciéndole y yéndoles a cada paso, Señor. Yo lo dejo en tus manos a cada uno de ellos, Padre. Que este día sea un día de revelación, un día de comunión contigo. Que todo lo que emprendamos, Señor, sea en tu nombre, Padre, y podamos ver esa bondad. Y al terminar el día podamos decirte gracias, Señor, porque tú has estado a nuestro lado. Hemos visto tu salvación, tu cuidado, y te estás revelando poco a poco en nuestras vidas, Señor. Te alabo, te bendigo en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén.
Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por estar con nosotros. Le habló su pastor Irlande Los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.